Hola, bienvenidos a Club Familia. Hoy quiero empezar este episodio con una historia que sucedió hace muy poquito. Para los que me siguen desde Cuenca, Ecuador, que es donde estoy, hace muy pocos días se inauguró un nuevo centro comercial, todos lo sabrán porque es furor. Y una amiga me contó que fue con su hijo pequeño, su hijo de 3 años, fueron por la tarde y fue un momento que esperaban mucho para ir a conocer este nuevo centro comercial. Fueron al siguiente día que se inauguró, así que todavía había mucho ruido, mucha gente, muchos colores, olores y muchas emociones nuevas. Como decía, fueron por la tarde y todo iba bien. Comenzaron a conocer el espacio, comenzaron a entrar y salir de los locales, tomaron un helado, compraron, incluso entraron a un lugar bonito, compraron un libro y más o menos una hora y media después de lo que estuvieron ahí, hubo un mega berrinche, su hijo se descontroló completamente y ella no sabía qué hacer. Así que, bueno, me comentaba esto, me preguntaba, me consultaba un poco cómo puede hacer para calmar esos berrinches en esos lugares públicos que además tanto nos incomodan muchas veces como padres, y ahí, bueno, en algún punto conversaremos ya de por qué son tan incómodos para nosotros y por qué cuando intentamos calmar o detener ese berrinche por sentirnos nosotros más cómodos, estamos echando más leña al fuego. Sin embargo, retomando esto, más que indicarle cómo calmarse, pues lo único que pude hacer y que les voy a contar el día de hoy también es cómo podemos prevenir esos momentos, porque por más que ella me decía que estaba muy tranquilo hasta un minuto antes de lo que sucedió, yo le explicaba que el cerebro de los niños no funciona así. Es algo que viene cargándose, que se va desregulando a lo largo de los minutos, del tiempo que pasaron ahí, hasta que, al parecer, un evento muy pequeño y muy puntual hace que reaccione. Pero esto no es así. Y no voy a poder decirles cómo calmarlo ahí, al menos no calmarlo de raíz, pero sí vamos a ver cómo podemos prevenir. Antes de seguir, quiero dejarles muy claro que los berrinches no siempre significan falta de límites, mala educación, manipulación, una mala crianza. El berrinche es una conducta que muchas veces tiene unas causas mucho más profundas, algo como una olla de presión y se va acumulando el vapor se va acumulando hasta que explota. Sin embargo, la causa como tal o lo que está produciendo que se acumula este vapor no es el vapor como tal, sino es algo que está produciendo ese vapor. En una olla de presión pues está en el fuego y ese fuego va calentando el agua genera el vapor cuando se acumula es lo que explota. Entonces vamos a utilizar esta metáfora porque a veces nosotros simplemente queremos disminuir el vapor, pero no apagamos el fuego y eso no nos va a servir nunca. Para poder explicarles esto voy a intentar reducir y simplificar muchísimo la neurociencia. Hay libros que nos explican muy fácilmente lo que está sucediendo al interior del cerebro de nuestros niños y nos explican que hay dos sistemas que actúan paralelamente en el cerebro, en el nuestro y en el de nuestros niños. Un cerebro emocional y un cerebro más regulador. El cerebro emocional es rápido, nos ayuda a detectar el peligro, la novedad, la incomodidad, la sobrecarga. Y este es el que actúa primero. Y luego un cerebro regulador, aquí están procesos que nos ayudan a esperar, a tranquilizarnos, a pensar y a controlar los impulsos. Y aquí una idea sumamente importante es que este cerebro o esta parte del cerebro y cómo funciona
todavía no se desarrolla completamente en los niños. Es más, no se desarrolla hasta ya pasada la adolescencia de manera completa. Por eso es que muchas veces les pedimos cosas que aún no pueden lograr. Les pedimos que tengan paciencia, les pedimos que regulen sus emociones, que toleren la frustración, que ignoren los estímulos y luego nos molestamos o nos sorprendemos al menos cuando no pueden lograr esto que les estamos pidiendo. Pensemos esto, si nosotros como adultos, cuando entramos, por ejemplo, a un aeropuerto lleno, vamos con toda esta tensión del viaje y está lleno, si tenemos hambre, hay mucho calor, mucho ruido y alguien nos exige tener paciencia, probablemente tampoco nos encuentren en nuestra versión más calmada y regulada. Ahora, imaginemos eso al tener 3 años. Ahora, hagamos una autopsia del berrinche, no para buscar los culpables, sino para intentar entender mejor qué fue lo que sucedió. Para nosotros, un espacio nuevo, por ejemplo, como lo fue el centro comercial para mi amiga, es un espacio de novedad que podemos decir, mira qué bonito, qué novedoso, esto me interesa, pero para los niños y sobre todo para algunos que perciben mucho más todos los estímulos sensoriales, puede ser desregulador. Demasiadas luces, demasiados colores, demasiada información nueva. Cada estímulo suma y llega a un punto en que el sistema nervioso de nuestros niños ya no puede más, se desregula. Entonces aquí es donde conecto con otra parte que sucedió en la historia. Mi amiga tardó mucho tiempo en encontrar parqueo. Incluso me decía que al momento de entrar había gente que chocaba en las puertas, o sea, una situación de tensión bastante compleja. Y aquí tenemos que entender que lo que significa la corregulación. Entonces, nuestros niños intentan primero calmarse con nosotros, no solamente con nuestras palabras, sino que entienden, sienten, estuvieron tan conectados, sobre todo con las madres, que ellos sienten nuestra respiración, la velocidad, la tensión, el tono de nuestra voz. Y lo más probable es que mi amiga, con todo esto que me comentó, que el parqueo, que correr, que sacarlo a él, que ver si es que podían comprar el helado en alguna de las filas largas que había, mi amiga también estaba desregulada. Así que su sistema nervioso no estaba teniendo la capacidad de corregular el sistema nervioso de su hijo. Aquí hay otras cosas y otros factores que suman, como son el hambre y el cansancio. Parece muy básico, parece que todos pensáramos que esas son necesidades básicas que tienen que ser satisfechas, pero muchas veces por estar en un lugar diferente, porque estamos haciendo otras cosas o porque estamos entretenidos simplemente como estaban ellos paseando, no nos damos cuenta de la hora que era. Entonces, cuando mi amiga se dio cuenta, ya eran las 6 de la tarde y fue más o menos la hora a la que comenzó el berrinche. Esto es el hambre, el cansancio, bajan la energía, bajan la regulación, suben la irritabilidad y la impulsividad. Y es donde vamos sumando factores que son luego los que desencadenan el berrinche que mi amiga tuvo que enfrentar. Un último factor que yo le sumaría es el exceso de novedad. Las cosas nuevas son bonitas, pero cuando están en exceso, las experiencias bonitas también cansan. Incluso cuando estamos de vacaciones, llega un punto en el que ya nos cansamos por las nuevas rutinas. Una fiesta infantil, cuando ya suma demasiados factores, puede cansar y volverse estresante. Y mucho más un centro comercial nuevo, donde estaban cansados de moverse, estaban con toda esa novedad, donde no tenían un lugar tranquilo donde poder descansar, todo eso y ese exceso de novedad suma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? No podemos eliminar todos los berrinches, pero sí podemos disminuir la frecuencia con la que suceden. Te voy a dar las estrategias que le comenté a mi amiga. La primera estrategia sería revisar cómo está tu hijo antes de salir. Hay una checklist muy rápida que podemos tener presente. El primer punto es: ¿comió?
hace cuánto comió, tiene hambre, y si es que fuera así o crees que está cerca de darle hambre, podemos llevar un snack o que coma antes de salir. Esto nos puede aliviar también porque a veces vamos a lugares nuevos donde no sabemos si vamos a encontrar comida, la comida que puede gustarle, así que, o si vamos a encontrar algo saludable. Siempre mejor prevenir y llevar algo propio. El segundo punto sería durmió, hace cuánto se despertó de la siesta, o por ejemplo lo que yo le decía a mi amiga, hubiera sido mucho mejor para los dos que puedan ir en la mañana cuando su hijo estaba con la energía mucho más cargada y que podía enfrentar mejor estas nuevas situaciones. El tercer punto es si pudiera tener sed, si tomó agua, si llevas agua para que pueda estar hidratado todo el tiempo. Y el último punto, preguntarte si tal vez ya viene cansado. Como decía, esa batería se va desgastando a lo largo del día y cuando ya estamos llegando hacia el final de la tarde es mucho más difícil que puedan resistir esta novedad y esta serie de estímulos porque ya están cargando mucho más cansancio que en la mañana. La segunda estrategia sería pensar en la batería, pero aquí no quiero que pienses como que se despertó a las 7 de la mañana y la batería le va a durar hasta las 6 de la tarde. No es lineal porque depende muchísimo de los estímulos que haya tenido que estar enfrentando en el día a día. Un día puede ser muy distinto de otro dependiendo de cuántas actividades tuvo, si son actividades que ya las hace comúnmente o son actividades nuevas. Así que tenemos que ir pensando y analizando esos niveles de batería que podría tener nuestro hijo en función de cuánta actividad han tenido, actividades nuevas o actividades comunes y a qué hora del día estamos ya. Así que es una suma de factores y no podemos decir que siempre está bien o siempre está animado a tal hora del día porque este día puede ser diferente. Otra estrategia sería la de salir antes del colapso. Tenemos que aprender a leer las señales. Por ejemplo, si se está moviendo mucho más, si tiene más irritabilidad, si nos busca, se pega más al padre o a la madre, nos pide que lo carguemos. Si deja de responder como lo hacía antes, este es como ya la ventana o el momento que tenemos que tener presente y el momento en el que deberíamos pensar ya en salir, porque estaríamos muy cerca de poder tener ese desborde, que es el que no queremos que suceda en ese lugar específico. Y finalmente, si es que ya sucedió, es un momento en el que debemos actuar también de una manera específica. Tenemos que intentar que él baje y que llegue nuevamente al cuerpo antes de poder enseñarle cualquier cosa. ¿Qué suele pasar? Solemos, como padres, pedirles que se calmen, algunos incluso gritarles, decirles que todos le miran, que es un niño malcriado. Algunos papás también, o personas, que también pueden ser otras personas que estén con el niño, aplican estrategias como darles alguna golosina o ceder ante aquello que pudo desatar esa emoción o ese momento y ese berrinche. Por ejemplo, en el caso de mi amiga fue que no le quiso comprar un juguete específico que él vio en la vidriera de un local. Entonces, no es esa una estrategia correcta o no son estrategias correctas porque en ese momento, recuerden que hablábamos que el cerebro tenía como estas dos estructuras, entonces en ese momento está actuando mucho más esa estructura emocional del cerebro y ahí no entra esa estructura lógica de querer explicarle, de querer que se tranquilice, de pedirle que haga algo. Y si es que aplicamos en cambio la de dar golosinas, no necesariamente va a calmarlo, o mucho más la de ceder ante ese estímulo específico o esa solicitud que él tenía, por ejemplo, del juguete en este caso. Si mi amiga le hubiera comprado el juguete, podía tal vez lograr que deje de llorar en ese momento, pero está afectando a
los siguientes berrinches que su hijo podría tener, porque en un punto, si es que esto se hace un patrón común, vamos a tener ahí sí un niño que probablemente el berrinche lo va a ver como una forma de obtener lo que quiero, pero en un primer momento no es eso por lo que está actuando, por lo tanto no debemos ceder ante eso, siempre establecer ese límite que es importante. Así que encontramos ya un poquito este desborde y aquí necesitamos más bien intentar conectar con el niño. No va a ser fácil, tenemos que mantenernos cerca, mantenernos lo más serenos posible que nosotros también podamos. Podemos invitarle a ir a un lugar tranquilo, decirle un poco lo que puede estar sintiendo, tu cuerpo necesita descansar, tu cuerpo tiene hambre, tu cuerpo tiene sueño. Siempre recalcarle que estamos con él, ¿no? Estoy contigo, voy a estar aquí hasta que te calmes. Y lo más extremo que he hecho yo en un caso así es cargar a mi hijo y llevarlo a un lugar más alejado. Por ejemplo, si estamos en un restaurante, sé y siento yo también que la gente alrededor está disfrutando de ese momento y lo quiere hacer tranquilamente, entonces un poco más por esa suma de factores, pues yo cargo a mi hijo, lo llevo afuera o lo llevo a una sala que pueda estar un poquito más alejada y si fuera necesario, dependiendo cómo esté él, lo vuelvo a poner en el piso porque muchas veces quiere seguir con esa fase más aguda del berrinche. Y me siento a su lado siempre que sea posible. Si puedo, le ofrezco agua, si lo quiere, le ofrezco un abrazo, si lo quiere, porque al inicio no nos van a aceptar nada de eso. Así que podemos nosotros esperar. Y algo que sí me ayuda mucho es que el momento que ellos están calmados, mis hijos están calmados, practicamos una respiración. Ustedes pueden encontrar muchas, hay varias técnicas, pero nosotros tenemos una plantilla que les voy a compartir también, que es la respiración arcoíris. Entonces ellos ya saben y yo comienzo a hacer esa respiración. Entonces les digo arcoíris y comienzo a hacer la respiración. No le obligo ni le digo que lo haga, pero esto, calmando mi sistema y dándole ese ejemplo, ayudará a que a más largo plazo pues también calme el sistema de mis hijos. Todo eso obviamente lo practicamos mucho cuando estamos tranquilos y nos ayuda un poco más el momento que estamos con este desborde emocional. Quisiera que te quedes con una idea muy importante para terminar este podcast. La mayoría de berrinches no son un niño malcriado, no son la expresión de ese niño, son más bien la expresión de un cerebro que está saturado y está diciéndonos esto es demasiado para mí. Y es importante entender que no significa no poner límites. En el caso de mi amiga, no, su límite fue no vamos a comprar ese juguete. Sin embargo, lo importante aquí es entender que tenemos que acompañar ese proceso, tenemos que acompañar ese berrinche y dar las herramientas emocionales a nuestros hijos para que luego, en un futuro, ellos las puedan aplicar con mayor naturalidad y así en algún punto comiencen a regularse solos y ya no necesiten ni siquiera de nuestra ayuda. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado, cuál fue ese berrinche que más les costó superarlo y cómo lo hicieron. Y cualquier otro comentario que quieras dejar, algún tema específico que quisieras que tratemos en los siguientes videos, yo estaré gustosa de que podamos abordarlo. Y para terminar este episodio, quiero hacerles un anuncio súper especial. Estamos lanzando ya la comunidad de Club Familia. Es una comunidad, un espacio donde nos reuniremos padres, madres y que mi hermana, que les había comentado ya, que es gastroenteróloga pediatra, y mi persona como estimuladora temprana y doctora en educación, les estaremos apoyando y acompañando para que puedan y podamos superar en tribu todo este proceso de la crianza y disfrutarlo
cómo deberíamos hacerlo. Así que en la descripción, te voy a dejar el enlace de acceso a la comunidad. Es una comunidad de Skool que es una plataforma que nos va a permitir estar en contacto. Así que les invito a la tribu de Club Familia. Nos vemos en el siguiente episodio y estaré encantada de leerles. Si no se han suscrito todavía al podcast, pues no olviden hacerlo para que tengan siempre las novedades de los nuevos videos que estaremos poniendo aquí. Un abrazo y disfruten el video.